Bienvenidos a su cátedra de distribución en planta. Vamos a continuar con los factores que afectan la distribución y en este caso pues vamos a trabajar con el factor servicio. Entonces, la palabra servicio tiene multitud de significados en la industria, por lo que a distribución se refiere los servicios de una planta son las actividades, elementos y personal que sirven y auxilian a la producción. Los servicios mantienen y conservan en actividad a los trabajadores, materiales y maquinaria. Cuando analizamos la metodología de System Layout Planning de Richard Mutter, ahí analizamos las variables claves, que son las que nos permiten entrar a entender cualquier proceso de producción. Y estas variables son el producto que se fabrica en esa empresa o planta, las cantidades que se fabrican de ese producto, el recorrido que ésta hace dentro de la planta, el tiempo del ciclo de producción y los servicios anexos que la planta requiere para poder funcionar adecuadamente. A esto nos estamos refiriendo cuando hablamos del factor servicio. Estos servicios comprenden los servicios relativos al personal, tales como las vías de acceso a la planta o al interior de la misma, instalaciones para el uso del personal, que pueden ser las áreas de los vestideros, baños, la protección contra incendios, la iluminación, calefacción y ventilación, oficinas, así como también en la parte que se refiere a los servicios relativos al material, lo que se refiere al control de la calidad, el control de la producción, control de rechazos, mermas y desperdicios, y también los servicios relativos a la maquinaria, como son todas las labores de mantenimiento, así como también la distribución de líneas de servicios auxiliares que son importantes para el buen funcionamiento de la planta industrial. Los elementos de producción se suelen planear siempre con mucho más cuidado que los servicios. Las técnicas de la distribución se aplican con mucho mayor énfasis al taller que a las actividades de servicio. La experiencia nos ha demostrado que aquí reside la mayor parte de las veces cierta corriente de opinión en contra del trabajo de distribución. Hay que garantizar una distribución que tiene sus servicios bien considerados. Eso es sumamente importante, porque no solamente vamos a pensar en el área de producción, sino que también en el área de oficinas, en el área de mantenimiento, en el área de control de calidad, en el área de control de la producción, planificación de la producción, los servicios de comedor para las personas si estas toman sus alimentos dentro de la planta, los servicios de jardinería, parqueos, patio de maniobras, es decir, todos esos son, dijéramos, servicios de apoyo a la planta y que tienen que ser bien considerados y bien analizados. En cuanto a los servicios relativos al personal, pues tenemos el caso de los accesos. El movimiento de los hombres dentro de la planta no es un problema muy diferente al del movimiento del material. Por lo tanto, se aplicarán los principios de flujo y de las distancias más cortas también a las personas. Esto significa que la secuencia de operaciones que un obrero debe seguir deberá concordar con su circuito de desplazamiento. El camino de entrada, el lugar de aparcamiento de vehículos y las paradas de servicios públicos son generalmente el punto de partida del circuito de personal. Si analizamos las zonas industriales en nuestro país, vemos que estas están colocadas a la orilla de las carreteras y las paradas de buses coinciden con las entradas a los parques industriales. ¿Para qué? Para facilitar el desplazamiento de las personas hacia su lugar de trabajo y luego del lugar de trabajo hacia las áreas donde toman los autobuses para irse a sus domicilios. Vemos entonces cómo, ¿verdad? Esto se logra señalizar al interior de la planta, al interior de la fábrica, y eso permite poder tener eso ordenadamente.
La gente, sin que le digan, sabe por dónde puede caminar, por dónde se puede desplazar, sin generar ningún peligro para su persona, como para bien evitar los accidentes que se puedan generar. Y aquí lo vemos, ¿verdad? En estas 5 ilustraciones, cómo se ve de ordenada y limpia una fábrica en la que da gusto trabajar. Su lugar de trabajo es el punto de llegada. Entre estos deberá encontrar pasillos sin obstrucciones. Los vestuarios y lavamanos deberán estar debajo o encima de su planta del trabajo, pudiendo el obrero bajar o subir una escalera que lo conduzca directamente al lugar de trabajo. Eso permite reducir los metros de desplazamiento, que son tiempos realmente improductivos, pero la OIT establece los suplementos para poder ir al baño, para tomar agua, eh, para poder desplazarse a el área donde va a recibir sus instrucciones. Es decir, ya son tiempos que la OIT establece que se consideren como suplementos para poder estimar los tiempos estándar. Entonces, ¿qué se hace? Diseñar de una manera tal de que esas distancias, en el caso de los baños, se reduzcan significativamente. Se deberán ordenar también de un modo adecuado los ascensores, escaleras y transportadores del personal. En cualquier caso, la distancia deberá ser corta y el flujo de personas en una sola dirección. Ejemplo, la ubicación del reloj o sistema de control de acceso o salida de la planta. Tiene que estar cerca, ¿verdad?, de los accesos y desalojos de la planta, porque eso va a facilitar esa labor. Es conveniente proporcionar accesos especiales para el personal cuando ocurre alguna de las circunstancias siguientes. Cuando se trabaja en más de un turno, cuando la densidad de población es muy alta, cuando es conveniente mantener libres los pasillos regulares, cuando el camino más corto implica un recorrido exterior, cuando los vestuarios y lavamanos están fuera de la planta de producción, cuando los trabajadores deben usar pasos elevados o subterráneos para su acceso a la planta en condiciones de seguridad. En cuanto a las instalaciones para el uso del personal, bueno, la ubicación y disposición de los elementos para uso del personal tienen que consideraciones tanto de carácter económico como moral. El personal tiene las mismas reacciones que cualquier otro grupo humano ante las cosas que le incomodan. No le gustará, por ejemplo, tener que pasearse toda la planta para llegar a los lavamanos, comedor o las salas de fumar, si es que se permite. Y criticará enseguida una distribución que le obligue a perder dinero o tiempo o que le cause un esfuerzo adicional. Por eso es que tiene que diseñarse de una manera tal que esos desplazamientos no sean excesivos. Al mismo tiempo es obvio que pronto se puede acumular gran cantidad de horas sombra perdidas cuando la cuestión afecta a mucho personal. En una planta, por ejemplo, de 500 trabajadores, si los servicios sanitarios estuvieran a unos 150 metros más apartados de producción, esto va a generar un costo adicional solo por el tiempo perdido en ir y volver a ellos. ¿Cuánto va a representar en términos de dinero? A continuación, incluimos una lista de elementos para uso del personal que a menudo son tratados con negligencia o pasados por alto, pero que se tienen que tomar muy en cuenta cuando estamos diseñando o rediseñando una distribución ya existente. Por ejemplo, considerar el lugar de aparcamiento de vehículos. Tiene que ser de una manera adecuada, bien señalizada, iluminada, que no tengan ningún problema para poder accesar. En cuanto a los lavamanos y los retretes, tienen que estar en una distancia adecuada que no genere pérdidas de tiempo, así como también los vestuarios y las duchas. Las salas de infestación y descontaminación también, ¿verdad? Tienen que estar accesibles. Áreas para fumadores, muchas veces pues se consideran esas áreas, aunque dijéramos va a depender de la política de la empresa. Sala de descanso y de espera, relojes marcadores y tableros de fichas de asistencia, tableros de avisos, equipo y de enfermería para primeros auxilios, local y equipamiento para tratamiento y examen médico, fuentes de agua potable, teléfonos, altavoces e intercomunicadores, incluso la cafetería, comedores, máquinas automáticas de servicio de refrescos, los cajeros automáticos, equipos de limpieza y de recogida de desperdicios,
oficina de personal, oficinas de asistencia social y de ajuste de la nómina y pagos. En algunos casos se dispone de biblioteca y en otros hasta de discoteca. ¿Por qué, verdad? Porque al final de la semana se da cierta, dijéramos, eh, diversión sana eh, dentro de las plantas cuando son, dijéramos, zonas industriales sumamente grandes y alejadas donde el personal tiene residencia y tiene espacio para poder divagarse sanamente. En cuanto a la protección contra el fuego, cada país tiene sus propias leyes contra incendios que regulan la construcción y distribución de los edificios industriales. Estas legislaciones están editadas y son fáciles de obtener. En el caso nuestro, pues, es la Ley de Prevención en los Lugares de Trabajo, decreto 254, que le da vida a esta ley. De un modo similar, los aseguradores contra incendios nos pueden suministrar información acerca de la mejor práctica de seguridad para el manejo, almacenamiento y trabajo de ciertos materiales. En cualquier caso, el edificio y la distribución deben ser confrontados por la compañía de seguros antes de que la distribución siga implantada para garantizar que la póliza cubra y sea efectiva. Esto nos ahorrará posibles alteraciones posteriores y costos excesivos por primas de seguros demasiado elevadas. Pero lo que debe estar completamente seguro el ingeniero de distribución en planta es que la planta y el personal que en la misma trabajan tienen una alta protección. En cuanto a siempre con la protección de los incendios, aquí hay una lista de aspectos fundamentales que se deben tomar muy en cuenta también. Hay que analizar los riesgos. Eso, dijéramos, es importante para poder establecer cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar para garantizar la seguridad de las personas. Comprobar la resistencia al fuego del edificio de construcción y comprobar las posibilidades de que pueda propagarse el fuego proveniente de la vecindad o edificios propietarios adyacentes. Hay que hacer ese análisis para poder generar cuál va a ser la estrategia de contingencia ante una situación si se da tal cosa. Separación o eliminación de todo riesgo de carácter mayor para limitar la propagación de cualquier posible foco de incendio. En el caso de estallido, explosión, son áreas que tienen que estar totalmente aisladas. Asignar el espacio necesario para el equipo contra incendios, emplazarlo donde pueda ser accesible para un solo uso inmediato y de modo que pueda ser identificado y encontrado con facilidad. Sobre todo también prever amplios medios de escape para el personal con pasillos claros, salidas sin obstrucciones y de modo que no exista posibilidad de que el paso del personal pueda verse cortado por las llamas, vapores o humos si una situación se pudiese presentar. En cuanto a la iluminación, se ha comprobado infinidad de veces que una buena iluminación es en realidad más económica que una iluminación deficiente. ¿Por qué, verdad? Porque eso permite que las tareas que están asignadas a las personas se realicen de la mejor forma. El riesgo relacionado con la iluminación hace referente a toda eventualidad que surge del ámbito laboral por la cantidad de luminosidad, ya sea exceso o carencia, o por sus defectos. Si bien la capacidad del ser humano para adaptarse al entorno es asombrosa, es un hecho que su comodidad, estado anímico y desempeño se ven afectados por la luz, por la iluminación. Por lo tanto, tiene que ser adecuada de acuerdo a la operación que se realiza. Un buen sistema de iluminación debe asegurar, en primer lugar, suficientes niveles de luz, un adecuado uso del color y del contraste, control de los deslumbramientos y confort visual. Una iluminación adecuada contribuye a aumentar la productividad, reducir los accidentes y disminuir los errores, aminorar la fatiga visual, reducir el ausentismo laboral, incrementar el confort visual, estimular la buena actitud y satisfacción en el trabajo. Luego está lo que se relaciona a la calefacción y ventilación. La colocación de las unidades de calefacción y ventilación pueden ser una consideración importante en algunas distribuciones. Los trabajadores no pueden estar situados demasiado cerca de las tuberías de vapor. Y ahí es donde se vuelve importante colocar los aislamientos y señalizaciones adecuadas para evitar los incidentes.
Dichas tuberías deben estar a su vez protegidas contra cualquier daño que les pueda causar un equipo de manejo utilizado descuidadamente. Pongamos por ejemplo, si están instaladas junto a un pasillo, las unidades de calefacción producen ráfagas de aire caliente que limitan la colocación de cosas delante de las mismas. Por lo tanto, debe de haber una adecuada señalización para evitar que alguien pueda ser dañado por las mismas. En el caso de los extractores de aire de una cabina, por ejemplo, de pintura, era tan fuerte que arrastraba el polvo e impurezas de los departamentos adjuntos, que naturalmente se iban a pegar a la pintura de las piezas recién pintadas. Entonces tiene que también tomarse en cuenta los filtros para poder evitar ese tipo de contaminantes que queden atrapados en los mismos y evitar tanto la contaminación interna como la contaminación externa. ¿Por qué? Porque todos esos vapores van a la comunidad y seguramente la comunidad se va a quejar. En cuanto a las oficinas, el encargado de la planta tiende de un modo especial a pasar por alto las necesidades de las oficinas, concentrando en la eficiencia de la producción. No parece darse cuenta del hecho de que las oficinas constituyen una parte esencial de una planta de producción eficiente. ¿Por qué? La parte contable, la parte financiera, la parte de mercadeo y ventas, la parte que se refiere a la gerencia general, a la gerencia técnica, a la gerencia estratégica, táctica y operativa, las salas de sesiones, todo eso es parte de oficinas y por lo tanto tiene que estar diseñada tan a detalle como la misma área de producción. Los servicios relativos a los materiales, en cuanto a la calidad, bueno, las consideraciones de calidad influyen de un modo directo sobre la distribución en cuanto a la situación de las áreas y equipos de verificación y a la accesibilidad de las áreas de trabajo, de modo que indirecto puede afectar al tipo general de distribución. Tiene que tener su propio espacio para llevar sus registros, sus controles, hacer sus recomendaciones, preparar sus charlas. Todo eso, dijéramos, son factores que tenemos que tomar muy en cuenta. En cuanto a los mantenimientos relativos a la maquinaria, bueno, un teórico de la distribución en planta ha dicho, el error más común de los ingenieros de distribución en planta es no dejar espacio para el mantenimiento. El mantenimiento requiere un espacio adicional y muchas veces colocamos las máquinas tan cerca unas de otras que no dejamos espacio para poder hacer labores de mantenimiento. Si vamos a cambiar el aceite, si vamos a cambiar las fajas, si vamos a cambiar algún valero, si vamos a cambiar algún, dijéramos, elemento mecánico, un elemento de potencia, si vamos a hacer labores de mantenimiento al motor eléctrico, muchas veces no dejamos espacio para poder hacer todas esas tareas. Entonces, toda distribución operante debe tener en cuenta los hombres y elementos destinados a lubricar, reparar y ocasionalmente reemplazar equipo, maquinaria e instalaciones. La comprobación de rutina y el mantenimiento preventivo durante los finales de semana o por las noches cuando los operarios y el material no están en acción será una medida de utilidad, pero siempre pueden ser necesarios trabajos urgentes de reparación dentro de la jornada de trabajo. Por eso es que es bien importante tener un buen programa de mantenimiento para evitar que la planta pare. Y por otra parte, existen muchas máquinas que resultan demasiado caras de trasladar. Por lo tanto, el distribuidor deberá prever accesos para las operaciones de mantenimiento y reparación a pie de la máquina. Un torno, por ejemplo, una fresadora, una alforzadora. Eh, Son máquinas pesadas que no tan fáciles van a estar siendo, dijéramos, desplazadas o movidas a otros lugares. Bien, esto sería todo por hoy. Muchas gracias y nos veríamos en la próxima. Hasta luego.